¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X, conversaciones necesarias en el Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos por Vía X, por la libre expresión. Saca la manzana, ya llegó el profesor, saca cuaderno, la lápiz, comienza la clase de educación cívica, la clase de pasado, no, la clase de historia de Chile con mirada de presente y para entender el futuro con el profesor Gonzalo Peralta. Clase extendida el día de hoy, profesor. Ajá. Bienvenido. Muchas gracias, Freddy, por tu gentil introducción. Sí, pues. Nos han pedido mucho, que es muy corta la clase, que un bloque no puede, profesor. Claro. Así que su fanaticada exigió programa completo, profesor. Jornada escolar completa. La JEC. Claro, y nada, sin PSU, nada. Qué lata. Oiga, la semana pasada habíamos quedado en la cuestión del sacristán. En esa cuestión, Montt problemado con su compadre Vara, se quiebra el Partido Conservador. ¿Cómo podríamos recapitular, profesor, esa clase pasada con la cuestión del sacristán? A partir de un incidente absurdo, ¿no? Que es un sacristán de la catedral que se toma el vino de misa con sus compinches y arma jaleo. Es expulsado, ¿cierto?, de su puesto por estas tropelías, ¿no? Y el sacristán apela por la expulsión. Un mozalbete, usted decía, adolescente. Un adolescente, un muchachuelo, ¿no? Un rapaz. Y apela a la expulsión, pero el problema es que la apelación escala a los tribunales de justicia, no a la institucionalidad de la Iglesia, porque en esa época el Estado y la Iglesia estaban unidos. La religión católica era la oficial del Estado de Chile y el presidente de la República era el patrono de la Iglesia Católica. Entonces había un cruce ahí de autoridad, ¿no? Y en consecuencia los tribunales de justicia y el poder civil también afectaban las decisiones de la Iglesia Católica, el nombramiento de eclesiásticos y ese tipo de cuestiones. Entonces esta apelación empieza a escalar y termina en la Corte Suprema para reponer al sacristán en su puesto. O sea, lo que empezó con la toma de un bigoteado ahí en la catedral. Claro. Mejor que un bigoteado, con eso, era buen mosto. Eran los mejores vinos de Chile los que llegaron a la catedral. Era buen vino. Ella escaló hasta este problema ya político y judicial. ¿Eh? Claro, entonces ahí el asunto es que ocurre una controversia entre el Estado y la Iglesia, ¿no? Y Manuel Montt entre medio, porque se apela a Manuel Montt para que decida, ya que la justicia le da la razón al sacristán y la Iglesia Católica, desde el arzobispo de Santiago, que era Rafael Valentín Valdivieso, se niega a aceptar esta decisión porque querría decir de que el Estado se puede inmiscuir en los asuntos de la Iglesia, incluso en cuestiones tan pequeñas como la expulsión o no de un sacristán. Nos reíamos mucho de la pinta del arzobispo Valdivieso. Oiga, enfrentarse a este arzobispo, lo decíamos. Mire la cara que tiene, ¿eh? No, claro. Se ve como una figura bien compleja. Sí. Como decía Borges, centrado en carnes y en autoridad. Oiga, harta misa pasó por esa guata. Sí, harto condumio. Sí, se ve que es un sacerdote como... Y el anillo, rozagante. Rozagante. Claro. Y esta era una autoridad importante, Valdivieso. Importantísima, por lo mismo que estamos conversando. ¿Se podía ir preso? Usted nos contaba en la clase pasada. Claro, porque él se niega a obedecer la decisión de la Corte Suprema. En consecuencia está cometiendo un desacato ante la justicia. Así que se puede ir preso o incluso ser exiliado. Y meter preso o exiliar a un arzobispo es un problema mayor. Claro. ¿Y qué pasa con Manuel Montt y sus aliados conservadores católicos que apoyaban? ¿Y la fanaticada católica cómo reaccionaba a todo esto? Porque se volvió usted loca. Decía que esto ya era un tema nacional, obviamente, Claro. O sea, el sacristán da lo mismo a esta altura. Claro. Es la pugna, ¿no?, entre Estado e Iglesia. Y las señoras creyentes, las beatas, se fueron a rezar afuera de la residencia arzobispal, vestidas de negro y de rodillas, pegándose en el pecho para salvar a Monseñor, ¿no? No había performance. No, performativo total. Claro, que le querían meter preso al arzobispo, al señor Valdivieso. Imagínate la escena de una casa rodeada de viejas de negro pegándose en el pecho. Entonces, todo esto dentro de un círculo muy pequeño, más, ¿no? Un barrio donde estaban todos ahí juntos. Una ciudad pequeña, claro. Tema nacional.
nacional también eso. Inmediatamente. Entonces causó tremenda conmoción. Ya. Y bueno, Manuel Montt tuvo que decidir qué diablos hacer con esta bomba, ¿no? Porque si apoyaba al cura y se iba en contra de una decisión del Poder Judicial. Ya. Y esa cuestión era grave, más él que había sido ministro de Justicia, ¿no? Que era abogado y que era un símbolo, se supone, de la ley y de la justicia. No podía hacer eso. Ya. Y al mismo tiempo era una derrota a las prerrogativas del Estado que él representaba, porque era el presidente de la República, claro, y que era de su interés fortalecer. Chuta. ¿No? Y ahí se ve el señor Montt bien, claro, bien problemado. Siempre ya, con su cara tan alegre, Manuel Montt. Como le decía a Bulne, tanta cabeza y tan poco ese negro, pura cabeza, poco corazón. O nada corazón. Claro. Poca cabeza. No, decían que jamás sonreía, ¿no? Y esa foto parece que lo confirma. Lo dice todo. Un hombre serio, sí. Un hombre serio, y más encima en este problema estaba entre el Estado y la Iglesia, ¿no? Claro, claro. Y si por otro lado le daba la razón a los tribunales de justicia y aplicaba la ley conforme debía hacerlo, bueno, se echaba encima al Partido Conservador y a sus principales aliados políticos. Ya. Entonces estaban en graves problemas. Claro. Y además con los liberales siempre ahí conspirando. O sea, no podía dividir sus fuerzas, se le venían los liberales encima y le hacían otra revuelta. Y usted contaba también que Montt tenía cuna laica, había sido institutano, etcétera, entonces ya había tenido lío ya con la Iglesia, además del sacristán, ¿no? Sí, o sea, ya pensemos que esto es iniciándose el segundo gobierno de Montt, porque eran 2 de 5, ¿no? Este es del año 1856. ¿Ya? Y Manuel Montt había introducido dentro de las esferas del poder, en el gobierno, en el Estado, a sujetos que habían sido escogidos más por mérito que por parentesco. ¿Cómo se le ocurre hacer eso, pues? Bueno, ese era el problema, ¿viste? Tal cual. Eso es lo que decían los clericales, ¿no? Los conservadores ultramontanos. ¿Qué es eso, el mérito? ¿Qué es esa cuestión? O sea, ¿mérito de qué cosa, no? Yo no le veo ni un mérito. Entonces, eso empezó a molestar mucho a la élite conservadora terrateniente, ¿no? La vieja élite latifundista chilena, que empezó a resistir, ¿no? La entrada de estos sujetos que venían a socavar sus espacios de poder. Perfecto. Entonces todo eso empieza a confluir. Ya. Y estalla en esta estupidez del sacristán. Oye, qué botellón caro. No, claro, o sea, denle de beber a ese muchacho. Oye, la medio lío que dejó. Y eso produce el quiebre del Partido Conservador. Claro, porque, bueno, finalmente Manuel Montt maniobra para que las demandas que se habían levantado desde este sacristán y la respuesta de la Iglesia Católica fueran retiradas, de manera de descomprimir o más bien acabar con el conflicto legal y en consecuencia el conflicto político. Ya. Bueno, logra acabar con el conflicto legal, pero el conflicto político queda latente, porque en vista de toda esta controversia, las animosidades habían quedado muy prendidas y se había creado una idea de que, por un lado, los conservadores católicos no podían confiar en Manuel Montt, porque tenía esta postura pro Estado y pro mérito, por así decirlo. Y desde el otro lado... además lo miraban peyorativamente, usted decía, porque le decían el Negro Montt. Además, el mismo Bulne le decía Negro Montt. Sí, pues, nacido en Petorca. Claro. Oye, el apellido Petorca. medio Montt, se puede, pero no, en esa por época supuesto. no. No, nada. No, era una cosa rara, así con un origen extranjero. Así como, era un advenedizo Manuel Montt, ¿no? Era un gallo salido de, como tú dices, del Instituto Nacional, que había hecho carrera política y también, podríamos decir, académica. No era un criollo castellano vasco. No, para nada. No tenía fortuna personal, que era un elemento no menor ahí para escalar políticamente. No, ahí tenía un problema grave. Pecado mortal. Sí, entonces ahí los conservadores empiezan a mirar con recelo a Manuel Montt y por otro lado Manuel Montt se da cuenta que no puede confiar en los conservadores porque son díscolos, ¿no? Y porque lo atacan si él pretende llevar adelante estas políticas que tenían que ver con el fortalecimiento del Estado como una herramienta del desarrollo nacional, ¿no? O sea, lo miraban como idea de la derecha, mira Mario Desbordes en esa época. Bueno, podría ser, es que Mario Desbordes, claro. ¿cuánto que le decían roto Mario Desbordes? Porque bueno, la pregunta estúpida que le hicieron de qué sentía él como por ser un candidato de derecha que era moreno, ¿no? Claro. Tiene que ver con ese tipo de prejuicios. Y del liceo. Claro. Manuel Montt estaba sufriendo lo mismo entonces. Sí, en cierto modo. Años. O sea, Manuel Montt ya había llegado al poder, es distinta a la situación de Desbordes, que es un candidato que todavía lo frenaron antes. Claro, lo frenaron antes. Y en el sentido de también lo que Desbordes plantea, con todas las diferencias del caso y las distancias en la historia y los anacronismos que se pueden provocar, pero Desbordes plantea la idea de una otra derecha, ¿no? ¿Cierto? Distinta a la derecha economicista neoliberal. Bueno, en este caso Manuel Montt sí planteaba otra derecha
estatista, meritocrática, por así decirlo. Usted nos ha enseñado, profesor, que la historia de Chile, sobre todo, ¿no?, es muy cíclica. Entonces, esto de entender el pasado también significa entender el presente y proyectar lo que podríamos estar construyendo como nación. Por eso es que son tan importantes estas clases con usted, profesor Peralta. Ahí Manuel Montt se enfrentó entonces a esta oligarquía en su propio sector. Claro. Entonces, en vista de estas dificultades, él le manda a su ministro Antonio Varas, en el cual sí confiaba ciegamente, porque tenía el mismo origen que él, había hecho el mismo recorrido y estaba en una posición de poder muy cercana porque era su ministro del Interior, su mano derecha, ¿no?, a que organice también un grupo político que los apoye. Claro. Y esto genera dos nuevos partidos políticos que dividen al grupo conservador. El grupo conservador ultramontano, que se le llamaba, que es una expresión que viene de la época de la Revolución Francesa, que son los grupos más conservadores, como reaccionarios, no derechamente reaccionarios, muy cercanos a la Iglesia Católica, que se van a convertir en cierto modo en el brazo político de la Iglesia Católica, derechamente. Y por otro lado, Antonio Varas arma un partido político con estos partidarios del Estado, también desde el sector conservador, pero no tan fervorosos, y que se va a llamar Partido Nacional o Partido Montt-Varista. Ahí están ambos, ¿no? Ahí están los Varas. dos. Ahí está. Estamos hablando de mediados de 1850. Sí, la cuestión del sacristán ocurre en 1856 y el 57 se arman estos dos grupos. Por un lado los conservadores ultramontanos y por otro el partido monvarista. Es consecuencia de la lecera del sacristán, ¿no? Ahora, de la payasa del sacristán. Usted hablaba también de un escenario de mucha represión de Montt y Vara contra los derrotados liberales en la revolución de 1851. ¿Cómo empieza este gobierno? Sí, lo que pasa es que el gobierno de Manuel Montt es un gobierno muy autoritario, que es lo que temían los liberales cuando se postuló a la presidencia y que provocó la guerra civil del 51. Y bueno, efectivamente Manuel Montt utiliza a discreción las declaraciones de estado de sitio. O sea, cada vez que hay un problema, declara estado de sitio, lo que suspende las garantías constitucionales y permite atropellar la ley, o más bien atropellarla legalmente, es una figura, ¿no? Y eso provocaba represión, eran muy comunes los apresamientos, las relegaciones. ¿Te acuerdas que hablábamos de que Punta Arenas se había instalado como una especie de colonia penal? Bueno, rápidamente reconstruida tras los desmanes de Cambiaso, y mandan gente a Punta Arenas como loco. Punta Arenas, claro, también ahí me imagino también la isla Juan Fernando, ¿o todavía no? La isla Juan Fernández había sido cerrada y reabierta en varias oportunidades. Perfecto. Y fue cerrada de nuevo porque se utilizó, quien la reabrió fue Diego Portales. Mira. Sí, lo cual además provocaba mucha, ¿cómo decirlo?, mucho malestar, porque había sido utilizado como colonia penal para los patriotas de parte de los realistas durante la independencia. Entonces, que luego un gobierno nacional chileno utilizara el mismo lugar para enviar a sus opositores políticos provocaba mucha resistencia, ¿no? Sería como el Punta Peuco la época entonces. Algo así. Para los realistas, ¿no? Mandaban allá... Era un presidio político y también se mandaban a delincuentes peligrosos, ¿no? A criminales ya... Malos. Pésimos. Como los pésimos. Como estos, los digamos, terribles los más malos de los pésimos. más malos. Claro. Lesa humanidad y todo. Entonces Montt le da como caja a los estados de sitio y este tipo de medidas represivas. Perfecto. Entonces, este segundo gobierno de Montt se inaugura entonces con toda esta problemática. Y con su partido dividido. ¿Cómo gobierna Montt con estos conservadores ultramontanos, pero también con sus partidarios, el montvarismo dentro de esta coalición? Bueno, de manera muy compleja. De hecho, al año siguiente, el 58, hay elecciones parlamentarias. Y en esas elecciones parlamentarias se hace una alianza que fue realmente desconcertante, que de hecho la prensa se reía mucho por lo raro, que se llamó la fusión liberal-conservadora. Mira. O sea, van a las elecciones parlamentarias los conservadores ultramontanos aliados con los viejos liberales de Santiago, con Francisco Antonio Pinto y esos tipos, porque tienen a Manuel Montt de enemigo común. O sea, los une el enemigo común. Espérate, los más de derecha se juntan con los más de izquierda en esa época, que eran los liberales, para derrotar a Montt, ¿no? Para eso nada más, simplemente para derrotar a Manuel Montt. Todo esto termina con una nueva revolución de Montt. El gobierno de Montt, usted decía, empieza con una revolución en el 51 y termina con otra revolución en el 59. ¿Cómo se produce esa revolución y qué finalmente consecuencias trae para la historia de Chile? ¿Le parece que hagamos una pausa, profesor? Hagamos una pausa. Y lo analizamos a la vuelta en clase, ¿no? Por la ancha avenida, veamos a los Beatles, de nuestros ideales liberales,
atravesando la ancha avenida republicana, ¿no? Así En esa con Bilbao, Mora, después estaba Arcos, ahí están. Arcos y cerraba y Lastarria. todo Lastarria, los que inauguraron entonces George Lastarria. la avenida ancha del liberalismo y que sigue dejando huella. No están estos 4 protagonistas, pero la semilla... Ya van a aparecer, ya van a aparecer. La gente está preocupada por Bilbao. Está preocupada todavía por Bilbao. ¿Quieren poleras de Bilbao? Así como está de la Saba. Qué buena idea. Yo Excelente. me pondría feliz una polera de Bilbao. Yo también, sí, al tiro. Hay como icono pop. Sí, muy el bien. próximo capítulo las tenemos, ¿verdad, Anita? Vamos Anita por dice eso. que las consigue. Muy bien, una pausa. Seguimos en clase de Historia de Chile para entender también el presente y lo que podría venirse en el país. No te vayas de la sintonía. Una ahí están nuestros 4 revolucionarios, ¿no? Los que abrieron toda la senda. Ahí al principio podemos ver a nuestro Lennon Bilbao. Anita de María dice que ya tiene listas las pruebas la próxima semana. Ah, sí, ya vamos. Con Francisco Bilbao. Después, don José Joaquín de Mora, ¿no? El mismísimo, español, pero que inauguró una de las mejores constituciones, o al menos una de las más aventajadas, usted me decía, en la época, ¿no? Sí, las más 1828. modernas, las más liberales, las más participativas y también de las mejor confeccionadas, digamos, por su estructura, por su orden. Sí. Así lo vimos en clases pasadas que pueden encontrar por ahí. Luego el compadre de Bilbao, don Santiago Arcos, que sus buenos mostachos, y cerrando don José Victorino Lastarria. El mero. Que también figura consular del siglo XIX, ¿no? 1817 nace, pero muere en 1888, o sea, hacia finales del siglo. No, es una gran figura política y sobre todo cultural del siglo XIX chileno. O sea, en esta década que estamos analizando, 1850, Montt, Lastarria era una figura entonces de opositora importante. Súper importante. De hecho, Lastarria es uno de los personajes que articula esta famosa fusión liberal conservadora. Él es un articulador, porque él a esta altura, bueno, en la elección parlamentaria del 58 se han elegido varios parlamentarios rojillos, ¿no? Como liberales radicales, liberales pasados para la punta, liberales un poco en la senda de los igualitarios, ¿no? De Bilbao y sus amigos. Todos tienen buenos mostachos, ¿eh? Lastarria también, mire los mostachos que tiene. Sí. Yo me estoy tratando de dejarme esos un buen mostachos. mostacho. Sí, claro, un mostacho de las tierras. Oiga, no por casualidad tenemos un gran liceo emblemático que lleva el nombre de Lastarria. Sí, por supuesto, ¿no? es por eso. El liceo ¿no? Es figura tutelar del siglo XIX chileno desde el punto de vista de la cultura. Yo creo que está Lastarria y Andrés Bello, son los dos grandes personajes culturales del siglo XIX chileno. Le tenemos un monumento, le hemos como Estado, le hemos rendido homenaje uno, como pero su emplazamiento yo diría que es poco feliz. Es un monumento bien bueno, ahí está. Él está ahí sentado. Mira, es bien bonito el monumento, y es bien impresionante, es contundente. Sin embargo, ahí se nota un poco en el Cerro Santa Lucía y detrás se ven las rocas, en un sector bien poco visible, que es en la cara que da hacia el poniente, o sea, hacia la calle Santa Lucía, pero casi donde la avenida Santa Lucía se mete en el paso bajo nivel, ahí que da a diagonal Paraguay. Y se convierte en calle Carmen y después en Rancagua. Ese paso a nivel. Entonces, los automovilistas no lo ven, porque te estás metiendo un túnel, entonces estás preocupado de otras cosas, estás mirando a Lastarria y ¡paf!, ¿no? Y por otro lado, los peatones tampoco mucho, porque en esa parte el cerro tiene unas rejas que impiden el paso, porque luego está la entrada por Alameda. Entonces, para meterte al cerro por el otro lado, por el lado del barrio Lastarria, por así decirlo, ¿no? Está la calle José Victorino Lastarria, no cruzas por esa zona, sino que te metís inmediatamente hacia arriba de la loma. Entonces, el monumento no lo ve nadie, está como escondido. Sí, de hecho, de repente ocurren sucesos, digamos, poco decorosos, ¿no? Cerca del monumento debido a lo camuflado que está. Por lo menos liberal, así que no se espanta. Claro, por lo menos se desahoga la gente, ¿no? Fuera el monumento al Valdivieso, otra cosa sería, ¿no? Claro. Oiga, entonces, ¿y qué hay que hacer para trasladarlo? ¿Deberíamos hacer una sociedad de la igualdad? Yo creo que se podría hacer una campaña para visibilizar ese monumento y ¿por qué no ponerlo, por ejemplo, en calle Lastarria? Que es una calle tan importante, tan bonita, con tantas
tanta circulación y que tiene una plazoleta en medio de la calle, metida entre edificios, que está totalmente desaprovechada. Pero, profesor, hagamos ya la campaña de esto disponible para trasladar el monumento de Lastarria a esta plazoleta que obviamente ahí tiene que estar, el monumento de Lastarria. No tiene ni un uso, o sea, hay un par de juegos infantiles que nadie utiliza mucho y con unas rejas. O sea, yo botaría todas esas rejas y pondría a José Victorino ahí. ¿Y con quién hay que hablar? ¿Con la alcaldesa Hassler o con Monumentos Yo creo que Nacionales? el Consejo de Monumentos Nacionales tiene ahí algo que decir, pero las municipalidades yo creo que también. Sin duda que pueden apoyar ese tipo de iniciativas para levantar estos personajes. Ya, pues, comenzó entonces la campaña, ¿no? Vamos, ¿cierto? Vamos a hacerlo en lobby. Lastarria. Vamos a hablar con Enrique Correa. Se arregla el tiro. Se arregla el tiro. Lastarria a Lastarria, ¿no? Le ponemos así. Lastarria a Lastarria, claro. Lastarria a Lastarria. Sí, Lastarria a Lastarria. Sí, pues, mira, ahí está todo tirado el señor Lastarria con todo lo que luchó en el siglo XIX, ¿no? Sí, para emancipar las mentes del país. Entonces. Efectivamente, sí. Muy bien. Sí. Ya, oiga, profesor, mucha gente antes que entremos ya a la clase le manda muchos saludos en redes sociales, preguntan por qué usted no tiene Twitter, no tiene Instagram, para comunicarse con usted, las personas, y agradecerles sus clases. Bueno, de primitivo que soy, no. No está ni ahí con las redes sociales. O sea, no ni ahí, pero claro, yo creo que ahí soy un poco a la antigua, ¿no? Tengo Facebook, que es una cosa a esta altura como antediluviana, ¿no? Nosotros le vamos a imprimirlo, le damos correos y esas cosas. Y le mandamos un fax. Claro, un fax con palomas mensajeras del edificio antiguo lleno de palomas. Hay un diputado que estaría muy contento con usted que anda imprimiendo video. A lo mejor. ¿Imprimiendo video? Claro, le imprime video, un diputado de la República. Ah, chuta, no. Así que le vamos a mandar una confusión más o menos importante. Oiga, profesor, y además colegas suyos, y queremos agradecer a nombre del equipo, dicen que estas clases también las pasan de repente a los alumnos, ¿no? Ahora que están todo telemático, estas conversaciones que hemos tenido nosotros. Qué bueno, buenísimo, excelente, ya, no, fantástico, me parece una gran cosa. Sí. Buenísimo, ya, ¿no? Agradecido de quienes le den valor. Qué bien. Muy bien. Entonces sigamos con la clase. Vamos. Este cabro chico se toma el vinacho de la catedral y termina esto con el Partido Conservador, con el ala monbarista y la ala ultramontana, pero además los ultramontanos, y eso es lo raro, ¿no? O quizás no tanto en política chilena, se alían con los, entre comillas, enemigos acérrimos que son los liberales. Con ¿no? los liberales, claro. Porque ¿qué pasa? Ya estamos en el 58, ya estas elecciones parlamentarias, llegan diputados, como te decía hace un rato, más extremos, ¿no? En particular gente del norte, de Copiapó. La familia Gallo, ¿no? Un diputado se llama Ángel Custodio Gallo, del nombre Ángel Custodio, y Manuel Antonio Mata también, que fue un famoso líder del radicalismo chileno. Ellos van a ser los que posteriormente van a fundar el Partido Radical. Los Gallo y los Mata. Los Gallo y los Mata. Y ellos vienen con una agenda mucho más radical. Son derechamente anticlericales. Entonces no aceptan alianzas con los ultramontanos de ninguna manera. Aquí ya se empieza a notar fuertemente entonces la influencia masónica, la masonería chilena. Así es. A través de un partido político, ¿no? Así como la iglesia tenía a los conservadores, la masonería ya comienza a canalizarse a través de los radicales. De los partidos. De hecho, el Partido Radical se va a fundar poco después de esto, a inicio de la década del 60, a partir de estos personajes. Entonces, tenemos la fusión liberal-conservadora que agrupa a liberales moderados, por así decirlo, y ya estos ultramontanos donde hacen las paces y uno le dice, bueno, no me jodáis más con el anticlericalismo, y el otro le dice, bueno, pero no me jodáis con el autoritarismo. Y se ponen de acuerdo y hacen esta alianza que es táctica, ¿no? Para atacar a Montt, porque además el año 58 empieza a asomar la candidatura presidencial de quien debería suceder a Manuel Montt, que es Antonio Varas. El compadre. Y Antonio Varas no lo traga nadie. No, nadie. ¿Y por qué se alcanzan o tienen cierta, no sé, tolerancia con Manuel Montt, que se llegó al poder, y no con Antonio Varas? ¿Qué diferencia había entre ambos? A ver, yo diría que, bueno, Antonio Varas es rechazado por los liberales por sus credenciales autoritarias, porque todas estas medidas autoritarias que toma Montt son de mano de su ministro del Interior, que es Antonio Varas. O sea, él es el responsable directo del autoritarismo, de las persecuciones, de los apresamientos, de las relegaciones, de las expulsiones. Este era el brazo armado de Montt. Exacto, él era el ejecutor de sus medidas represivas, entre otras cosas, por supuesto, pero hacía esa pega. Y por otro lado, él organiza el Partido Monbarista, ¿no? El Partido Nacional, que los conservadores ven también con mucho recelo. Entonces, ni los conservadores ni los liberales tragan a Antonio Varas. O sea, la piedra topa aquí fue Antonio Varas. Antonio Varas. Ahora, Antonio Varas un poco es el niño símbolo de todo eso, porque es un problema más complejo que viene desde atrás, de estas dos
tendientes de la derecha, por así decirlo, pero al mismo tiempo surgen estas dos tendientes de la izquierda. Igual de sonrisal que el jefe Antonio Vara. Sí, son un encanto. Los dos de lado. Melón y Melame, bueno, para la risa claro, los dos. Sí. El indio y el flaco. Claro. Costello. Claro, si tú ves el monumento que tiene Monvaras ahí frente a los tribunales de justicia, ¿no? Están los dos también ahí muy puestos, muy serios. Usted contó el monumento más alto hasta la fecha. Y mirando muy severos a la ciudadanía, pórtense bien, pórtense bien. Claro, estoy mirando. Más al lado de los tribunales, así no, si tú pasáis por ahí parece que estuvieran mirando todo el rato. Es como la Gioconda, ¿no? Como la Mona Lisa que te mira todo el rato. Estos te miran todo el rato. Es como un panóptico, pasáis caminando y como que le pasa estos dos. Oiga, Antonio Vara atrás con las manos atrás, severo. No, claro, es como su edecán, ¿no? Ahí le cuida la espalda a Manuel Montt. Esa es la figura. Entonces, este segundo mandato de Montt, estos segundos 5 años de Montt, son súper difíciles. Son complejos, son súper complejos. Más complejos incluso que los primeros, que ya más habían sido complejos que los primeros, ya esto eran más complicados todavía. Montt. Sí, no, en serios problemas. Ya. ¿Y cómo se va agudizando esto hasta llegar al estallido de 1859? Bueno, resulta que el año 58, cuando ocurren estas elecciones, hay también una nueva izquierda más radical, que son estos radicales nortinos y algunos viejos revolucionarios santiaguinos. Ahora son todos ricachones, ¿no? No estamos hablando de la sociedad de igualdad acá, estamos hablando de... Ahora, acuérdate que Arcos también tenía harta plata. Sí, el papá era también es una vieja tradición chilena que líderes revolucionarios vengan de la burguesía acomodada. Y en este caso pasa lo mismo. Pero este León Goyenechea era un millonario. Derechamente era un millonario. Un minero millonario. Riquísimo, sí, mucha plata. Y eso tiene que ver con que justamente la minería en Atacama crea una nueva élite política, social y económica que antes no existía gracias a estos recursos. Perfecto. Y es una élite que no está relacionada con el patrón de fondo, con la hacienda, con la tradición campesina que viene de la encomienda española. Y ahí se crea una división, ¿no?, entre la élite del norte con la élite del sur agraria. Efectivamente, porque además tienen otra mentalidad. El minero tiene otra mentalidad que el campesino, porque el minero es como un trabajador suelto, no está arraigado a la mina como el campesino o el encomendero o luego el inquilino a la tierra, como si fuera una institución de orden señorial, ¿no? Casi medieval. La minería no tiene esa mentalidad, ¿no? Entonces los mineros son distintos, son mucho más díscolos, más independientes, ¿no? Y bueno, estas familias tienen esa misma mentalidad, estas familias ricas, y come curas anticlericales así feroces. Así, sí. Este caballero Pedro León Gallo Goyenechea, ¿no? También sus buenos mostachos. Sí. Este es como el padre entonces de ese movimiento del radicalismo. Sí, en buena medida sí. Y es un gran personaje porque él, además de su dinero, era un sujeto muy inteligente, un político de avanzada, muy simpático. Ya la postura es más... No, es achorado, ¿no? ¿Así? Sí. Gran organizador. Y además... Mire la postura. Compárelo con Antonio Vara, ¿no? Claro, tieso. Sí, el relojito. No, ahí como la mentalidad romántica, al estilo Bilbao. Y además, literato y poeta. ¿No? Sí, un personaje, un gran personaje, un tipo con muchas virtudes. Sensibilidad política con la gente, además, por sus trabajadores. Absolutamente. Eso es. Entonces, surge este grupo, que es nuevo, que corresponde a un nuevo espacio de poder, por así decirlo, en Chile, que es la minería del norte, que se planta frente al viejo poder de Chile y del Valle Central, ¿no? Como del riñón de la oligarquía, como le decían. Y bueno, estos personajes empiezan a presionar en Santiago porque no prospere la candidatura a Antonio Vara y por hacer un cambio también a la Constitución. Perfecto. ¿Qué querían estos nuevos millonarios? Estamos hablando de millonarios de La Plata, ¿no? Sí, de La Plata, millonarios de la minería de La Plata. No, mucho dinero. De hecho, en Copiapó se crea, por ejemplo, el primer ferrocarril de Chile. ¿Y para qué era? Para llevar la plata desde Copiapó al puerto de Caldera. O sea, todo tenía que ver con eso. ¿Y financiado por estos mismos o por ellos mismos? O sea, tenían mucho dinero, Mucho dinero. La minería de La Plata financió el desarrollo del Estado-Nación chileno. O sea, Chañarcillo se descubre a fines de la década de 1830 y de ahí toda la plata, literalmente la plata, iba a Santiago para instalar lo que se hizo en Chile durante todas esas décadas. O sea, la construcción de la República se financia desde Atacama. Hoy que estamos escribiendo una nueva constitución, profesor, se habla mucho, ¿no?, de la necesidad de un regionalismo donde las riquezas por fin queden en gran parte de donde se producen, ¿no? Sí.
porque todo se viene a Santiago, aquí viene todo. Sí. En esa época me imagino que comienza esa problemática, ¿no? Porque si son ricachones así y que trabajan de sol a sol, todo eso Santiago lo empieza a cooptar. Así es, de hecho tienes toda la razón en lo que estás diciendo, porque lo que ven estas personas, tanto los del norte y de las provincias que se ven perjudicados por el centralismo santiaguino y también los liberales de Santiago, es que para poder cambiar esta situación se requiere una nueva constitución. Ah, ya. De hecho, la revolución de 1859 se llamó Revolución Constituyente. Ya, perfecto. Mire, lo mismo que quería la sociedad de la igualdad, entonces. Es muy interesante. la reforma antes. Claro. De hecho, en Santiago, por ejemplo, Benjamín Vicuña Maquena y los viejos revolucionarios del 51 se reúnen una vez más y lanzan un periódico. Y el periódico se llama La Asamblea Constituyente. Mire, ¿Te fijáis? Entonces, todo confluye, es muy interesante. Y crean un club revolucionario, y aquí el nombre sí que te va a dejar desconcertado. A ver. El Club de la Unión. El Club de la Unión nace como club revolucionario. Nace como club revolucionario en Santiago en 1858. Mira. Que después va a ser como, ahora como lo más conservador o lo más elitista, más bien. Incluso pinochetista, ¿se acuerda que Pinochet hacía ahí? O sea, hoy es más que conservador el Club de la Unión. Es un muy elitista y bueno, el Club de la Unión de aquella época, no, pues era revolucionario. Sí, eso es muy curioso. Ahí está el diario que usted estaba hablando recién, ¿no? La Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente. Bueno, esa la saca Vicuña Maquena. Él es el redactor. Mira. Bueno, ¿qué hace esto? Oye, Vicuña Maquena está en todas, ¿no? Está en todas. A ver, no alcanza a leer bien la 1859. 59. 29 de octubre. Viernes 29 de octubre, nada cosa. Mira. 1858. Eso es, si a fin del 58 empieza a armarse este despelote. Bueno, ¿y qué pasa? Estos se juntan en este Club de la Unión recién fundado a conspirar y quieren elaborar un proyecto de constitución. Entonces Manuel Montt dice, ya, estos se están subiendo por el chorro, esto se está poniendo complicado. ¿Y qué hace? Pues le dice a Antonio Varas, ya Antonio, estado de sitio. Antonio Varas, haz lo que sabes. Toño, haz lo tuyo. Haz lo tuyo. Perkins. Do the thing, ¿no? Y Varas la hace. Estado de sitio al tiro. Oye, era un Clemenza de Varas, ¿no? Era de inmediato, claro, el conciliari. El del... Ah, no, claro, sí. Era su ejecutor, en el fondo. Él tomaba las medidas represivas y el ministro del Interior era la pega, ¿no? Y estamos hablando de aquí, o sea, la represión la llevaba el ejército. No, el ejército, faltan muchas décadas para que se cree no había una policía formal, o sea, serenos y ese tipo de cosas que en realidad no hacían gran cosa. Había policiales, pero eran municipales, no tenían esa fuerza. Ya. Y la represión de Montt, Varas, entonces, es para que se frene este proceso constituyente. Efectivamente, para eso es. Entonces, bueno, Vicuña Maquena se va preso. Al tiro. Inmediatamente se va en cana. Y es muy interesante porque lo meten en la penitenciaría de Santiago y resulta que descubre que es la misma celda donde había estado preso el 51, después de la Revolución, con José Miguel Carrera Fontecilla. Ah, mira, la misma celda. La misma celda. Y se pone a escribir en la cárcel la historia de la Revolución del 51. Mientras está preso. Ah, mira. Entonces es muy interesante eso. Vicuña Maquena. Claro, lo que había ocurrido y que era el antecedente directo de lo que estaba pasando, la escribe mientras está preso por las consecuencias de lo que había ahí anotado, ¿no? Aquí ya está mayorcito Vicuña Maquena, pero usted decía que tenía 19 años en esa primera revolución. Claro. Y que era una especie de Che Guevara, ¿no? Que como guerrillero iba por todos los pueblos del norte levantando gente, ¿no? Sí, en la etapa del levantamiento en La Serena. O sea, aquí debe tener unos 26, 27 años, así como la edad de los rockeros, ¿no? Y después se fue poniendo cada vez más conservador Vicuña Maquena. Yo diría que siguió siendo liberal, pero un liberal más elitista, ¿no? O sea, el liberalismo tiene aspectos más oscuros, ¿no? Los pecados del liberalismo, por así decirlo, como por ejemplo el prejuicio étnico, ¿no? Sí, contra los mapuches, ¿no? Claro, ahí Vicuña Maquena iba por la invasión de la Araucanía sin asco, ¿no? La idea de progreso desde una mirada muy europea. Sí. Entonces eso empieza a manifestarse con mayor fuerza en su madurez. Se empiezan a poner racistas entonces, ¿no? Sí, absolutamente. O sea, liberalismo, pero para algunos no más. Perfecto. Ya estamos entonces a puertas de esta revolución de 1859, importante con el señor Pedro León Gallo Goyenechea como uno de sus... Así es. ¿Qué surge, no? Estos son los amigos de Pedro León Gallo. Sí, mira qué bueno. Oye, buenas poses. Mira el flaco que está acá a la izquierda. ¿Quiénes son estos? ¿Los conocen? No sabría identificarlo, pero me imagino que ahí está Gallo, que ahí está Manuel Antonio Mata, ¿no? Ah, mira, ahí están, a ver quiénes son. Pedro León Gallo. Ahí está. Guillermo Mata, claro. Eduardo Razzuri.
¿Quién más dice allá abajo? Juan Nepomuceno Espejo, sí, puros liberales. Mira, Juan Nepomuceno Espejo, del Nacional. Sí, ellos son, sí. Mira, ahí están todos. Claro. Mira el look, está bueno. Oiga, yo le contaba que afuera del Instituto Nacional hay un busto de Juan Nepomuceno Espejo. Ajá, sí. A la salida del colegio. Sí, ahí, sí. Y es pelado. Entonces no lo vi pelado ayer. Es que eran jóvenes, jóvenes y rebeldes. Todavía no quedaba jóvenes pelado. melanudos. Fue rector después por muchas décadas Ajá. del Instituto Nacional. Claro. Don Juan Nepomuceno. Bueno, esa es su etapa juvenil revolucionaria. Tenían buenos looks estos. Estupendo look. Ya habíamos hablado de Bilbao, imagínense Sí, estos sí, revolucionarios. sí, sí, Además, 30 años mínimo. Claro, máximo, sí, ¿no? Jóvenes revolucionarios. Ese era el grupo. Muy bien. Esa era la onda de ellos, sí. Mira, este grupo también hay que dejarlo entonces. ¿ya? Sí, También, sí. está bueno Vamos a hacer también. una pyme, ¿no? Polera rebelde, ¿no? Mire, Una cosa así. el equipo Baby Fútbol, justo 5. Claro. O una banda, ¿no? Claro, Podrían ser los un Rolling Stones. quinteto, claro, con 2 guitarras y vocalistas. Una especie de Iron Maiden, ¿no? Sí, Así como- qué bueno que no dijo teclado. Dos guitarras, un Claro, bajo, sí. batería. Hay algunos teclados que Frontman. sí, que lo hacen. pues, de Doors. Sí, es verdad, John Lord. John Lord del Sí, por Purple, igual. supuesto. Igual, sí, sí. claro, un buen Hammond se Claro, agradece. sí, el Hammond suena bien. Sí. Muy bien, hacemos una pausa y Vamos. vamos a ver entonces qué pasa, ¿no? Con este grupo de rock y cómo empieza la revolución del 59 Derechamente. y qué se puede hasta el día de hoy sacar, ¿no? Como influencia de la revolución de estos 5 muchachos, de este grupo de rock de los amigos de don Pedro León Gallo. ¿Le parece, profesor? Me parece. Hacemos una pausa, seguimos con clase de historia para entender el presente y proyectar el futuro desde el escenario del poder. No te vayas de la cinta. Ya estábamos hablando con el profesor Peralta, ¿cuáles son las grandes capitales que disputan Santiago? No habíamos hablado de Conce por el sur, Sí. pero en el norte, La Serena o Copiapó, ¿cuál comienza a ser más preponderante una con otra? Bueno, gracias a la riqueza de La Plata, en esta pasada Copiapó supera a La Serena. Ya. Sí, antes había sido Coquimbo La Serena, sin duda, y Copiapó era un villorrio, ¿no? Ya. Pero tras el descubrimiento de Chañarcillo crece de manera aceleradísima porque llega mucha gente a trabajar bien. en La Plata y llegan muchos capitales, en fin. Perfecto. Llega mucha inmigración, también llegan muchos argentinos del sí, norte de Argentina, bolivianos, peruanos, Eso, a trabajar en La Copiapó. Plata. Por eso que en Copiapó le preguntaba yo, porque ahí comienza, ¿no?, a surgir este acto revolucionario, Sí. enero de 1859. Sí, así es. Ya. Bueno, ahí qué es lo que pasa. Hay varias cosas. Toda esta situación política que está muy, muy crispada tiene además una crisis económica, lo Ya. que hace más complejo el panorama para Montt, ¿no? Hay una crisis en la exportación de trigo, hay pérdidas de mercado, hay una baja en la producción de minerales. Ya. Entonces hay problemas económicos y eso, por supuesto, provoca malestar. Y en estas circunstancias, a fines del 58, en Copiapó, el intendente de Atacama, un sujeto nombrado por el gobierno central, como son los intendentes en Chile, ¿no? Históricamente, expulsa al entonces regidor de Copiapó, Pedro León Gallo, porque tenían una controversia política ahí. Ya. Y esto provoca las iras de los copiapinos que adoraban a Pedro León Gallo, ¿no? Es un cacique, Pedro León Gallo. Un cacique de la local, zona. pero Además con esa pinta. de ahí. gran cepa, claro. No, era muy popular y además mira. Mire, pues sí, pues, no, sí la llevaba. la además manzanita de guerrillero. uno como que pierde perspectiva, pero date cuenta del nombre. Pedro, que es piedra, Ya. León Claro, y Gallo. y Gallo. ¿Qué más querías? Y Goyenechea, ya más sílabas no puede tener ya. Super power. Pues. Claro. León Gallo, ¿qué te Pedro pasa? León no? Gallo. Claro. ¿Qué más querías? ¿Sí? Elefante tigre. Entonces... Elefante, tigre, bengala, ya Claro. más campeón no puede Siberiano, ser, ¿qué ¿no? más? Y con esa barba más encima, con los amigotes. Y simpático, ¿no? Si las tenía todas, Ya. era un gran líder. Entonces, ¿qué pasa? Se subleva Copiapó. Ya. Y expulsan al intendente regional y nombran a Pedro León Gallo intendente revolucionario de la provincia. Ah, miércoles. Pedro León Gallo es el primer y único intendente de la historia de Chile que fue instalado por decisión popular. Ah, antes de estas elecciones de ahora. Antes de estas elecciones de ahora. Mire, El primero. Además que estas elecciones fueron para gobernadores. Sí, pues, claro. Porque ahora el intendente se llama delegado presidencial. Claro. Que es la misma cuestión, pero le cambiaron Pero el con otro nombre. nombre. Ahí hay un problema serio que yo creo que la constituyente se va a tener que resolver, porque Claro. está muy enredada esa...
esa distribución de poder regional, ¿no? Sí, porque el delegado presidencial al final tiene más atribuciones hoy que el, claro, que el gobernador, lo que han delegado los gobernadores en este momento. Bueno, los intendentes de la época de las reformas borbónicas españolas del siglo XVIII era un delegado directo del gobierno central. Era esa la idea, ¿no? Tener un sujeto que ordenara la provincia, ¿no? Y aquí este intendente no, pues, es el primer intendente elegido por el pueblo. Además es muy importante lo que usted dice porque hay que ponerse en la fecha, ¿no? Copiapó era una zona mucho más lejos en la práctica que lo que es hoy. Era la frontera norte de Chile. Exacto. ¿Cierto? Antes de la Guerra del Pacífico. Sin comunicaciones, sin internet. No, era un poder importante el que se ejercía, ¿no? Sí, gran autonomía, claro. Y bueno, el problema era también, por supuesto, lo que tú decías hace un rato, que Santiago se chupaba todos los recursos, ¿no? Entonces, todos esos elementos confluyen y Pedro León Gallo se convierte en intendente revolucionario y esto provoca el estallido revolucionario en todo Chile. Se arma. Contra los monbaristas. Contra los monbaristas. ¿Y los ultramontanos? Los ultramontanos tomaron palco y miraron, atusándose los bigotazos, a ver quién ganaba esto, ¿no? Ya. Sí, obvio, ¿no? Que peleen entre ellos. Nosotros a ver qué pasa, a ver en qué queda, porque no apoyaron a Montt. Bueno, ahí van a estar mirando quién conviene más, quién conviene menos, pero están, como se decía en la época, a la guay. Se me ocurre un partido político moderno, al menos, pero hay que quede cada uno, ¿a qué partido político se imagina? Mira, hay varias cosas en todos estos cruces y alianzas que podrían interpretarse en lo contemporáneo, ¿no? Sí, bueno, la cosa es que hay levantamientos en Valparaíso, en San Felipe nuevamente, que vimos que era una zona revolucionaria, en Talca. Y pasa para el sur el levantamiento. En todos lados, en Concepción, en Chillán, en Arauco, que era un fuerte militar de la frontera del Biobío. En todas partes hay levantamiento y bueno, nuevamente Manuel Montt mirando para arriba, abajo, así, se me levantó el país y con estos presos en Santiago. Entonces, bueno, lo primero que mandan son tropas a Talca, que había sido tomada por liberales radicales en una alianza de artesanos, que eran los obreros de la época, con Guaso. Y se toman Talca, ¿no? Y la élite se va al carajo. Y Talca, que tiene toda esta tradición como aristocrática, cosmopolita, un poco, digamos, desmedida. La grande hacienda. Claro, ¿no? se siente muy atropellado por esto. Y hay una batalla en las cercanías de Talca que permite al gobierno recuperar la ciudad. Y así va a ir intentando recuperar distintas zonas. ¿Y esa cómo se llama esa batalla, profesor? Oiga, está lleno de batallas ahí entre medio de los valles, los riachuelos. O sea, mira, el Valle Central chileno, desde las guerras de la independencia, fue un campo de batalla de ida y de vuelta, arrasado, y no solo en los campos de batalla, sino que las poblaciones locales por las soldadescas que saqueaban a siniestra, ¿no? Para conseguir recursos y eventualmente simplemente por ganar algo. Y batallas muy sangrientas. Usted hablaba de Loncomilla. No, Loncomilla fue terrible. Bueno, la del río Lircay, en fin, ¿no? Sí. Grandes batallas. Estas no fueron tan grandes como aquellas otras. Pero sí, por supuesto, nuevamente se derramó sangre. Y en el caso de Copiapó, Pedro León Gallo organiza un ejército gracias a los recursos financieros que él tenía y de, digamos, la élite minera copiapina. Un país aparte entonces tenía León Gallo allá en el norte. No, de hecho, así es la cosa, porque, por ejemplo, crean una bandera propia. Mira. Que es una bandera... ¿Como Cambiaso? Sí, un poco como Cambiaso, que una bandera azul con una estrella dorada, ¿no? Esa es la bandera de Atacama. Acuñan moneda propia y eso es un gran síntoma de tener recursos monetarios y se llamó peso constituyente. Mira. Oye, pero la idea de ellos no era la escisión del Estado, sino que era apoderarse del Estado más que Lo nada, que ellos querían era derrotar a Manuel Montt, reformar la Constitución o mediante una asamblea constituyente y elegir un nuevo gobierno a partir de aquello. Ese era el proyecto. Impedir la candidatura de Antonio Varas, llamar a una asamblea constituyente, tener una nueva constitución y bueno, un nuevo presidente de la República emanado de esas nuevas instituciones. Porque así como usted explicaba la clase pasada, profesor, que Cambiaso hizo la primera bandera regional, que no es la misma hora de Magallanes, sino que era otra más mucho siniestra, digamos, con una calavera. Claro, quédate con esa, sí. Y acá también tienen la necesidad de los ejércitos esto de tener una bandera, ¿no? Por eso se crea una identidad, esta bandera del norte, efectivamente. Y que en el caso de esa bandera fue recuperada por la región y es actualmente la bandera regional. Sigue siendo la bandera Atacama. O sea, se retomó. Mire. ¿no? Se retoman viejas tradiciones. Entonces, en ese sentido, él instala todos estos símbolos autonómicos
también, por supuesto, crea un ejército propio, porque el golpe de mano que le dio el poder fue... Ahí está, pues, ahí está, esa es. Ahí está la bandera que está de azul con una estrella dorada, es dorada parece. Esa es, sí. De 5 puntas igual, sí. Y muy masónico también. Sí, pues, la estrella de ahora, la estrella solitaria, es un pentagrama masónico también. Claro, sí. ¿no? Representa al hombre, al micro y al macrocosmos. Que tiene que ver con esas influencias de los padres de la patria. Claro. Sí. Y ahí está el peso que usted hablaba. Mira, un peso constituyente. Un peso acuñado, igual con el símbolo masónico de la estrella de 5 puntas. Claro, claro. Todo ese simbolismo tiene que ver con esta nueva, digamos, sensibilidad político-ideológica. Regionalista y, digamos, progresista. Ya. ¿Y está coordinado este estallido del norte con el del sur que usted está hablando? ¿O hay algún tipo hasta cierto punto. O sea, cuando llegan las noticias de la revolución en Copiapó, se levantan todos estos otros focos revolucionarios. Aprovechan, pero no están coordinados entonces. Están más o menos coordinados y luego va a haber problemas con eso. Y esos problemas van a tener consecuencias bien complejas. Pedro León Gallo, bueno, esto es muy notable, tiene que equipar a su ejército porque no tienen armamento, ¿no? Y para eso utiliza la industria de la minería y crea maestranzas y logra construir fusiles y también piezas de artillería. Hay cañones fabricados en Chile por los revolucionarios de Copiapó. Mira. Y con eso equipa a su ejército. O sea, como te digo, un estado casi escindido del poder central. Sí. Y con este proyecto de avanzar hacia el sur, tomarse Santiago, derrocar a Montt y crear un nuevo orden político. ¿Y cómo eran las relaciones con el norte, con Bolivia, con Perú? A través del desierto también tenían conexión, ¿o no? Sí, o sea, a Bolivia y Perú la conexión era marítima. El desierto no era una zona que tuviera una vía de comunicaciones fluida. No, era más bien por vía marítima y había mucho con el norte de Argentina. Por esa zona. Se lo pregunto porque algunos libros de historia dicen que también hubo gente de peruanos y bolivianos que pelearon con Pedro León Gallo. No sé si a manera mercenaria o porque defendían algo ahí, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Copiapó, que era una zona de fronteriza, todas las regiones fronterizas son muy cosmopolitas debido a la circulación de extranjeros y además atraídos por la industria minera que daba empleo. Perfecto. Entonces en la zona había muchos extranjeros. Y esos extranjeros probablemente se enlistaron en estas tropas. La batalla de los loros. Eso que nos enseñan también en el colegio. ¿En qué consistió esa batalla? Bueno, eso fue súper notable. Resulta que Pedro León Gallo y su ejército constituyente avanzan hacia La Serena para expandir la revolución. Perfecto. Y a su vez el gobierno de Montt manda tropas a La Serena para derrotar a estos alzados. Y en las cercanías de La Serena ocurre una batalla entre las tropas de Pedro León Gallo y las tropas del gobierno de Manuel Montt, en esta localidad de Los Loros. Y al parecer el jefe militar gobiernista desdeñó, ¿no?, las capacidades militares de Pedro León Gallo y de esta tropa más o menos improvisada, pero resulta que durante ese tiempo la había logrado equipar y también organizar y disciplinar, ¿no? Un ejército funcione, tiene que estar disciplinado de manera que obedezca las órdenes y opere en conjunto, ¿no? Como un montón de tipos que hacen lo que quieren, ¿no? Esta es una de las representaciones de esa batalla. Mira, pues, es como una cuesta a Los Loros, ¿no? Se ve, sí. Y bueno, aquí Pedro León Gallo había organizado un ejército más o menos de unos 1.500 hombres. Y que están arriba, mira, allá arriba te sale la bandera azul y abajo el ejército de línea, ¿no? Azul y rojo. Claro, ejército de línea es como un ejército regular, ¿no? Regular, claro. Sí, y bueno, lo que ahí pasa es que viene primero un combate, ¿no?, de fusilería y artillería, y después el ejército gobiernista ordena una carga. Y en esa carga se enfrentan con los mineros. Y les va mal. No, eran bravos. Hay un combate cuerpo a cuerpo, durísimo. Y el ejército de Pedro León Gallo pone en fuga a las tropas del gobierno. Leyendo a Jorge Nostroza más adelante en la Guerra del Pacífico, ¿no?, Adiós Séptimo de Línea, Jorge Nostroza hablaba de los regimientos mineros que usaron el Corvo, como el regimiento Atacama, ¿no? Que andan todos de negro. Aquí me imagino que el Corvo ya también es de hecho, o sea, lo que cuentan es que en el momento del entrevero, las tropas de Pedro León Gallo arrojan los fusiles al suelo y sacan los Corvos. O sea, esta cuestión de andar peleando con fusiles para nosotros. Aquí vámonos cuerpo a cuerpo. Y bueno, y con ese expediente derrotan a las tropas de línea. Y tomaban chupinca al diablo, que mezclaban aguardiente con pólvora
y eso les producía claro, también bueno, un eso a mí no me consta. Yo creo en la Guerra del Pacífico, en la Guerra del Pacífico dicen que sí. Lo que sí había, por supuesto, supuesto, era consumo de alcohol para templar y envalentonar a la tropa. Sí, pues imagínese usted que sí. agarra un corvo, se toma una chupilca y estamos. Y quedamos ahí, claro. Sí. Pero en esta época, aún que yo sepa, no se usaba el brebaje, digamos. Ya. Sí, y bueno, la cosa es que se apoderan de La Serena. Y Santiago entra en pánico. Gana entonces el señor León. Gana el señor Pedro León Gallo, desbanda este ejército, se queda con todas las armas de los tipos que salen arrancando y con esas logra aumentar sus tropas debido además a que suma a los mineros de La Serena y Coquimbo. Ahí está el corvo atacameño, como lo definen. Este es del ministro del Teseo, ¿no? Es de Aróstica, Naquer. No es de la colección de Aróstica. Mira. Oiga, entonces usted apoderarse de herramientas y de armas era muy importante entonces, ¿no? Súper importante. Sobre todo estas que pertenecían al ejército de línea. Claro, de hecho él tenía bastante tropa, pero no tenía suficientes armas. Claro. Porque tuvo que improvisar un ejército en 2 meses. Ya. O sea, armarlo, equiparlo, y organizarlo y disciplinarlo. Perfecto. Estamos hablando del verano del 59, ¿no? Comienzo. Los primeros meses del 59. O sea, esto empieza en enero, la batalla de los Loros en marzo. Ya. Durante esos 2 meses, Pedro León Gallo organiza su ejército y avanza a La Serena, mientras que de Santiago mandan tropas también a La Serena por vía marítima. Y son esos los que se enfrentan en los Loros y los que son derrotados. Perfecto. Ya, y ante esta derrota, entonces, usted dice, entra en pánico Monvaras. Entra en pánico Monvaras porque mientras tanto habían logrado derrotar los distintos alzamientos que habían surgido en San Felipe, en Valparaíso también, y en Talca, y en la zona de la frontera. Esta es una foto, disculpe, de la época, los mineros de la época, allá en la zona del norte. Esto, me imagino, parte de la gente que se puede haber enrolado con la batalla de los Loros, ¿no? Son fotografías históricas que estamos mostrando. Mira, qué bonito, qué interesante. De esa época. Para ver también el contexto, ¿no? Y cómo era la gente ahí que pudo haber sido parte, como le decía, de este ejército no regular de Pedro León Gallo. Sí. ¿Cómo reacciona entonces el centro ante esta derrota? Hay reacciones variopintas, ¿no? Por un lado, por supuesto, Mon y Varas entran en pánico. Ya. Y deciden organizar una nueva tropa para parar a estos sujetos porque se teme que se apoderen de Santiago y acaben con el gobierno. Pero la reacción, yo diría, como más llamativa, es la reacción de la fusión liberal conservadora. Porque la fusión liberal conservadora está observando todos estos hechos y se empiezan a asustar también de Pedro León Gallo, porque se dan cuenta de que aquí viene una amenaza que es de un liberalismo más radical, que al mismo tiempo va en contra del centralismo santiaguino. De la élite santiaguina. Correcto, ya había varios de la élite santiaguina metidos en esta alianza. Muy liberales serán, pero los privilegios son privilegios. Pero ojo, ¿no? Claro, creo que hablábamos un rato de Vicuña Maquena. Y también, por otro lado, ven que el gobierno de Montt le queda poco. Ya le quedan 2 años. Estamos en el 59, acá el 61 va a venir un nuevo gobierno. Y que la fusión liberal conservadora, gracias a esta alianza, puede lograr los suficientes votos para imponer un presidente de su sector y derrotar a la candidatura eventual de Antonio Varas. Entonces, los tipos no le dan ningún apoyo a Pedro León Gallo. De hecho, Pedro León Gallo solicita dinero y armas a los santiaguinos liberales y no hay respuesta. Calladito, tomando palco, a ver cómo se hacen bolsa, ¿no? Las fuerzas de Montt con las de Pedro León Gallo, y a ver quién gana, quién pierde. Bueno, ahí vamos, ahí hacemos algo. Nada que ver, pero me acordé de lo que está pasando ahora con el PS y el PPD. Que el PPD le está diciendo que no va con el PS ahora, no, porque el PS ya ha dicho que el PPD era parte de ello. Y bueno, así Sí, claro. Alianzas políticas, ¿no? Son cosas que a uno se le ocurre, no tiene nada que ver, por supuesto. Bueno, no sé, yo ahí todo esto queda en manos de nuestros espectadores. Pero claro, hay ese tipo de saltos políticos y Pedro León Gallo queda abandonado a su suerte. Estos liberales santiaguinos dicen, mira, entre Montt y este Pedro León Gallo, que quizás nos va a quitar a nosotros los privilegios como centrales, digamos, dicen, mejor no nos metamos acá, ¿no? Claro, porque este es enemigo conocido y ya lo tenemos todo más o menos cocinado para la que viene, ¿no? En 2 añitos más vienen elecciones, tenemos que impedir que salga Varas y ponemos a nuestro presidente. Así que Pedro León Gallo se queda sin apoyo de Santiago y se las tiene que arreglar solo. Ya, ¿y qué hace ahí entonces? Bueno, avanza hacia Santiago para lograr su cometido y hay una nueva batalla ahora.
y esta batalla en un lugar que se llama Cerro Grande, que es como al sur de La Serena. Y esto es muy interesante porque las tropas que manda el gobierno central están al mando de un señor, Juan Vidaurre. Y resulta que este Juan Vidaurre era pariente del Vidaurre que había hecho el alzamiento del año 38, que había acabado con la vida de Diego Portales y que se había convertido como en el gran traidor de la República. Entonces, que ahora un pariente Vidaurre fuera a hacer esa misma pega era bien difícil, y este Vidaurre se cambia el apellido y se llama Juan Vidaurre Leal. Se agrega el leal al gobierno. Entonces Juan Vidaurre Leal parte con nuevas tropas. A todo esto, como habían logrado ya sofocar los levantamientos en el resto del país, que no eran tan peligrosos como el de Pedro León Gallo, juntan todas esas tropas y logran armar un ejército de 7.000 hombres. Eso es mucho para la época. Mucho. Y mandan tropas al norte por barco y se enfrentan con Pedro León Gallo y sus constituyentes en este lugar que se llama Cerro Grande. Esta es la batalla de Cerro Grande, según una de las representaciones que existen. Aquí se ve todo bien ordenado. Me imagino que los que son menos, los que están abajo, que son menos, deben ser los de León Gallo, y los de arriba deben ser los ejércitos de línea, ¿no? Claro, mandan tropas de línea, y Pedro León Gallo había logrado equipar había también agrandado el número de sus tropas, pero tenía un gran número de soldados sin armas o armados con lanzas, que estaban como en la reserva. Usted nos muestra, son todos a campo abierto, ¿ah? Sí. Entonces deben ser muchas batallas muy sangrientas, como cuerpo a cuerpo, lanzazos, como usted dice, cuchillos, ¿no? Gente rematada en el suelo. Aquí no hay todavía estos convenios de Ginebra. No, no pasa nada. No. Las leyes de la guerra, ese tipo de cosas, nada, arrasar nomás. Entonces, claro, aquí hay una nueva batalla muy dura, y ocurre una situación como de sabotaje que al parecer decide la suerte de la batalla, porque cuando está en el enfrentamiento, Pedro León Gallo y sus tropas tenían problemas de armas y de municiones. Entonces le empiezan a acabar las municiones y traen unas que tenían de reserva, y estas habían sido saboteadas y la pólvora había sido reemplazada por otros elementos, y empiezan a inutilizar las armas, ¿no? Y en vista de esa situación, las tropas del gobierno, las de Vidaurre Leal, lanzan una carga, y bueno, ahí queda la masacre. Mira, usaron un sabotaje entonces. Sí. Se especula quién fue el autor del sabotaje, pero no está claro, ¿no? Hay varios candidatos a la villanía. La verdad no recuerdo los nombres porque son personajes bien secundarios. Claro, pero después resulta que esos mismos tipos fueron ajusticiados por el gobierno. Ahí hay una cosa bien oscura. Para que no hablaran, seguramente. ¿Viste? Claro, obvio. Nunca se sabe. Sabían demasiado. Entonces, ahí, si quieres hacer una investigación histórica así más busquilla, ahí hubo una mano negra, ¿no? que operó y que saboteó las municiones, ¿no? del ejército constituyente. Este es Vidaurre Leal. Ahí está, claro. Sin bigote. Sin bigote. Hay que desconfiar de la gente de esta época que no usa bigote. Hay que desconfiar de los que sin bigote. Oye, le gusta harto la charretera al ejército en ese momento. Sí, se ponía su buena... Harto bordado. Sí, bien recargadito. Bien bordado, bien. Y entonces queda la grande en este cerro. ¿Y ahí qué pasa con el señor León Gallo? Bueno, desbande. Y Pedro León Gallo, con un grupo de unos 700 soldados fieles, huyen por el Valle del Elqui a la Argentina. ¿Se tuvo que ir a Argentina? Sí, se va a la Argentina. Y bueno, está varios años en el exilio y vuelve el año 1863, cuando el posterior gobierno va a declarar una amnistía de las guerras de la Revolución del 59. Y regresa, pero por supuesto no logra su cometido. Sin embargo, esta guerra civil que buscaba impedir la candidatura de Antonio Varas, acabar con el autoritarismo monbarista y hacer un cambio institucional, si bien es derrotada y se impone el gobierno, no tiene la fuerza política para imponer a su candidato. Mira. Y tiene que negociar. O sea, le pasaba la factura igual. Pese a que derrotó a Pedro León Gallo, le dijeron, pero su compadre Varas no va a... ¿Y quiénes son ellos? La fusión liberal conservadora, que se quedó mirando. Oiga, pero... Entonces, después que logra derrotar, ¿cierto?, a Pedro León Gallo, vienen las elecciones y le dicen, bueno, Manolo, tú sabes que Antonio no va de ninguna manera, ¿no? Ese tipo no lo vamos a apoyar. No queremos más meritocráticos. No queremos a Antonio Varas, queremos a otros. Y ahí están los liberales, de esa fusión liberal conservadora, que dicen, bueno, si vamos a elegir un nuevo presidente y un nuevo gobierno, este gobierno tiene que ser también liberal.
y vienen elecciones presidenciales y el que se postula... Todas arregladas, como usted ha contado. No, claro, muy arregladitas, claro. Que es José Joaquín Pérez. Y este José Joaquín Pérez, que venía del bando conservador, pero un tipo más moderado, integra en su gabinete a políticos liberales. Entonces, quien llega al poder es la fusión liberal-conservadora. Y eso va a marcar el fin de los decenios conservadores y el inicio de un gobierno de transición que va a ser el de la década del 60, que es el último decenio, pero que tiene esta característica entre conservador y liberal, y el inicio de la República Liberal. Ya. O sea, 1861 asume este señor Pérez, 10 años, hace 2 periodos de 5. Hay una fusión liberal-conservadora. Correcto. Una transición, entonces. Eso es. Entonces, el objetivo político se logra hasta por ahí nomás. O sea, no hay una nueva constitución de ningún caso, ni asamblea constituyente menos, pero sí se acaba la hegemonía conservadora en Chile. ¿Y se cambió al menos? Bueno, este señor Pérez hace volver entonces del exilio. Claro, por ejemplo, declara una amnistía y permite el regreso. Ahí está Pérez. Alto diferente a ya está. Sí, pues, ¿no? Y es un gobierno mucho más conciliador y tolerante y con participación liberal. De hecho, durante el gobierno de Pérez, Lastarria va a ser ministro. Pero es una tremenda señal para el mundo liberal. Claro, gran diferencia. Lastarria. Sí, pues. Es que queremos cambiar la estatua a su plaza, a su barrio. Él. Entonces, es el fin de la hegemonía conservadora en Chile. Mira. O sea, igual se logra, ¿te fijas? Igual se logra. Oiga, ¿y qué pasa con Bilbao? ¿Lo tenemos todavía viviendo en Argentina? Bilbao está en Argentina, ¿no? Bilbao, mira... Ahora es cuando debe haber estado acá Bilbao. Bueno, es que mira, fíjate tú, con la llegada de Pérez al gobierno y de los liberales, se pide... Bilbao muere el año 65, ¿no? Posterior a su muerte se pide la repatriación de sus restos. Muy joven murió. Pero los conservadores se oponen, y también se opone la familia de Argentina, de Bilbao, que tenía ahí a su padre, ¿no? a su marido. Entonces no querían alejarse de él por un deseo de los liberales de traerse el cadáver. Así que finalmente eso no ocurre, y como conversamos la otra vez, eso pasa muy posterior. 100 años después, más de 100 años, en la década del 90, con el gobierno de Frei Ruiz Tagle. 130 años después. Claro, mucho después. Mira, Bilbao viendo todo esto, además, como usted dice, murió en un acto de galantería. Sí. O romántico, como quiera llamarlo, ¿no? Sí, va a salvar una dama. ¿De galán? Sí, de galán. Sí. Oiga, claro, porque este era un momento para Bilbao, si hubiese estado acá, ¿no? Claro. Este tenía 40 años. Claro. No, pero él no regresa. Hasta agosto del 1998. Piensa. Hubo que esperar para repatriar muchísimo tiempo a Bilbao. después, claro. Seguía siendo peligroso muerto. Sí, bueno, ocurre que el cadáver de Bilbao en un momento se pierde, o sea, sus restos, porque hay un incendio en el cementerio de la Recoleta en Buenos Aires, donde él estaba sepultado, y en el incendio se queman los registros. Entonces hay que hacer toda una pega de investigación histórica posteriormente para volver a encontrarlos. Y gracias a eso también es que se repatrian. Antes no había sido posible porque tampoco se sabía bien dónde estaban, porque son tumbas muy antiguas. Tenemos el diario El Clarín, ¿cómo lo tituló? Ese año... Cuando volvieron los restos en 1998. Este Clarín argentino, ¿no? Ya, dice, los restos de un gran polemista vuelven a Chile. Ahí está. Lo encontraron en la Recoleta después de 134 años. Fue un liberal y crítico social descarnado, dice el diario argentino Clarín. El gobierno chileno repatrió ayer los restos de Francisco Bilbao, pensador, político y periodista, que murió exiliado en la Argentina, ¿no? Y ahí cuenta entonces Clarín, un diario más leído de Argentina, uno de los más leídos al menos, sobre el rap, cómo vuelve Francisco Bilbao. Así es, sí. Bueno, y otra consecuencia de la guerra civil que es muy funesta es que el levantamiento que ocurre en Concepción y en la zona de Arauco, los liberales logran sumar a su bando a algunas parcialidades mapuche. Que apoyan la causa liberal en cuanto a sus intereses como nación mapuche, ¿no? Los mapuches ahí han buscado de qué manera pueden lograr, por supuesto, sus objetivos políticos en todos estos despelotes, ¿no? chilenos de liberales conservadores, que a ellos, la verdad, mucho no les concernía. El asunto es que tras la derrota del alzamiento liberal en Concepción, del 59, muchos líderes liberales, huyen a refugiarse a la Araucanía, cruzan la frontera del Biobío. Y el gobierno de Manuel Montt considera que esto es intolerable. Y ya hace rato había un debate en la prensa y en la opinión pública chilena en relación a la Araucanía y su ocupación militar.
Perfecto. Tenía que ver también con intereses económicos por un auge de la industria del trigo. Entonces se veía que las tierras de la Araucanía estaban siendo mal utilizadas por estos salvajes, ¿no? Y toda esta, digamos, mirada del mapuche como nuestro ancestro guerrero y el orgullo por su amor por la libertad empieza a modificarse debido a estos nuevos intereses, ¿no? De la élite chilena que codiciaba la Araucanía en el estereotipo del indio flojo, borracho, ladrón, ¿no? Como lo escribe Barros Arana. Algo así, claro. Un liberal importante. El salvaje, ¿no? El salvaje. El salvaje versus el civilizado, el bárbaro. Eso es para que el santeguino apoyara entonces una lucha despiadada contra el pueblo mapuche. Claro, o sea, se instala la idea de que el territorio mapuche es un obstáculo para el progreso de Chile. Y que eso es inaceptable y que además están estos salvajes que son peligrosos. De hecho, volviendo un poco atrás, justo mientras ocurrían los sucesos de la Sociedad de la Igualdad en 1850, por ahí, en el sur ocurre un incidente muy trágico, pero bastante menor, que un barco que hacía cabotaje, o sea, la línea de costa al interior de un país que viajaba desde Concepción a Valdivia, se hunde frente a las costas de la Araucanía y el contenido de la carga del barco es saqueada por mapuches que viven en la zona. Y resulta que se crea la historia, el mito, que después se descubre que no era cierto, de que los mapuches además habían asesinado a los sobrevivientes, a los náufragos de este barco que se llamaba el Joven Daniel, y que además habían secuestrado a una dama con sus 2 hijos y que la habían convertido en cautiva. Y ella se llamaba Elisa Bravo. Y se crea toda una iconografía en la época. Hay unos cuadros de Montboisin donde aparece Elisa Bravo siendo capturada por estos indígenas que aparecen como salvajes oscuros, alargando sus manos sobre esta dama muy blanca, ¿no? Y muy bella con sus criaturitas llorando, y luego convertida en manceba de un cacique. Bueno, se averigua que todo esto es falso, que todo y parece indicar de que los tripulantes y los pasajeros mueren en el naufragio, y lo que los mapuches hacen es, bueno, apoderarse de la carga de un naufragio. Ahí está. Ella es Elisa Bravo. ¿Te fijas la iconografía? Como se están mostrando a los mapuches como una especie de monstruos oscuros, ¿no? Que vienen desde las profundidades a arrebatarle las criaturitas a esta pobre mujer. ¿Es una utilización política entonces de la gráfica? Absolutamente, absolutamente. Entonces empieza a crear una mentalidad. Todo rubiecito. Claro, y allá al fondo el joven Daniel, el barco, ¿no? ¿Te fijas? Ahí se ve los mástiles, en fin. Y los mapuches ahí atrás, así con... Claro, y bien siniestros, bien salvajes, y tirando las manos, ¿no? Entonces, todo esto va provocando la instalación de una mentalidad anti-mapuche, ¿no? Y se gira del orgullo de nuestra herencia indígena al repudio del bárbaro y el salvaje. Entonces, ¿qué pasa? El 59, el coronel Cornelio Saavedra empieza a elaborar un plan de ocupación de la Araucanía que se va a llamar Pacificación de la Araucanía, que es presentado a Manuel Montt, y Manuel Montt lo aprueba. Entonces, a partir de 1861 empieza el proceso de invasión o pacificación de la Araucanía. Este concepto de pacificación, yo pensé que era después que había surgido después de la Guerra del Pacífico. Surge con Manuel Montt, entonces. Surge con Manuel Montt a través de este plan de Cornelio Saavedra, que él plantea que... Bueno, hay todo un debate que ocurre en todo el mundo. Esto mismo está ocurriendo en Estados Unidos con la famosa conquista del oeste. Esto mismo está ocurriendo, bueno, en Argentina, ¿no? En la que llamaron la Guerra del Desierto, ¿no? Lo que pasó en Rusia, ¿no? Y su expansión hacia el Asia, en fin. El imperialismo también del siglo XIX, el imperialismo inglés, tiene que ver con ejemplo, eso, británico. claro, con la ocupación de territorios para explotación de recursos, donde la civilización se enfrenta a la barbarie, ¿no? Y lo mismo está en Chile. Entonces hay un debate de qué hacer. Y las posiciones, digamos, más moderadas vienen desde los curas, que dicen que lo que hay que hacer es convertir a los mapuches al cristianismo para hacer una especie de asimilación religioso-cultural. Lo que pasa con Canadá ahora es la polémica de estos niños que son encontrados muertos dentro de colegios que eran precisamente donde querían convertirlo. Así es, eso es. O lo que ocurrió posteriormente en Magallanes con los Selknam, ¿no? Perfecto. Y las más violentas era la ocupación militar y el exterminio.
que es lo que ocurrió, por ejemplo, en Argentina con el general Roca. Y lo que hace Cornelio, yo diría que es una cosa más o menos intermedia, que es la ocupación del territorio, la colonización por colonos y la instalación de los mapuches en asentamientos o reservas. Ha sonado la campana, profesor. Despiadada campana. Hay que salir a recreo. Claro. Nos quedamos entonces, ¿no? Entonces con la victoria de Manuel Montt, ¿qué pasa con estos liberales? ¿Qué semilla queda puesta, ¿no? Al menos del señor Pedro León Gallo y señor Manuel Antonio Mata, ¿no? Su compadre. De que trabajaban siempre en collera. Sí, los gallos los matan. Los gallos los matan. Y bueno, ¿y qué viene, no? Esta segunda parte del siglo XIX. Muy bien. Vienen más batallas, ¿no? Y los Rolling Stones. Eso. Los 5 estos acá. Son los Rolling, ya. Son 5, claro. Buenos son, ya, ¿quién es Mick? ¿Quién es Keith? 1859, toda esta revolución constituyente y todo, ¿no? Sí, Paradito a la izquierda está don Pedro León. El de pantalones blancos debería ser Pedro León Gallo, ¿verdad? Debe ser, sí. No logro reconocer a nadie entre todos se parecen bigote. mucho, ¿ah? Y le pusieron un espejo con pelo. Mucho pelo, sí. Ahí sentado abajo. Y Mata, me imagino que está también ahí, ¿eh? Claro, su compadre Mata. Podríamos hacer unos rolling con esto, sí. El sombrero de atrás está maravilloso. Sí, buena copa. A los Slash. Buena copa, a los Slash, claro. Pero no hagamos los Guns N' Roses, por favor. No. Pongámoslo serio. No. Oiga, tenemos que hacer un grupo así malo, pero con los conservadores. Ponemos a Valdivieso, ponemos a todo eso. A Manuel Montt. Un grupo bien malo, así. Un grupo que nos cargue, así. Yo detesto Europe, por ejemplo. Oh, Europe. Los Europe. Estos son los Europe. Bon Jovi. Claro, esa onda. El hair metal, así, puro descarmenado. Profesor, a nombre del equipo, muchas gracias por su gran clase. Encantado. Extended horario play. extendido. Un EP. ¿Cómo le puso usted? ¿De horario completo? Jornada escolar completa. Jornada escolar completa. La JEC. La JOC. No, JEC. Y Granita María dice que ya tiene listas las poleras para la próxima semana con Bilbao. Ya. Vamos a venir los dos con poleras de Bilbao. Muy bien, ¿Le parece? Ya, vamos. Muy bien. Gracias por la sintonía. Conversaciones necesarias, entendiendo la historia de Chile que, pucha, que se repite, para también comprender lo que estamos viviendo hoy y lo que podríamos proyectar para esta nación que escribimos día a día. Muchas gracias por la sintonía. Nos encontramos nuevamente desde el escenario del poder, desde Stock Disponible, desde Vía X, profesor, y por la libre expresión. Chao.